Nosotros estamos comenzando un estudio en el libro de Santiago. Así que si usted alguna vez no ha leído el libro de Santiago, es un libro que nos ayuda especialmente a cómo poder enfrentar o vivir una vida de fe en medio de situaciones difíciles, en medio de persecución, inclusive de lo que acabamos de mencionar. Este libro nos ayuda a nosotros como creyentes a mantener nuestra fe firme. Así que hoy vamos a estar comenzando y vamos a dar una introducción a la vida de la fe en el libro de Santiago, y estamos comenzando este estudio hoy por primera vez. Así que el objetivo es estudiar este libro y aprender lo que es tener fe en medio de las dificultades. ¿Cuánto pasan dificultades de vez en cuando? ¿Alguien aquí tiene dificultades de vez en cuando? Yo creo que por lo menos hay una o dos personas aquí que tienen dificultades de vez en cuando. Y pues, ¿cómo nosotros podemos mantener esta fe, la cual produce en nosotros una vida extraordinaria? Cuando uno atraviesa por dificultades y vive la fe en Cristo en medio de las dificultades, eso va a producir una vida extraordinaria, una vida que va a levantarse por encima de esas cosas, y nuestra fe va entonces a crecer, a madurar. Nuestra fe como creyentes vamos a madurar cuando enfrentamos estas dificultades y nuestra fe se mantiene ahí. Así que, y hoy día pues muchos piensan que lo más importante es lo que creemos y no cómo nosotros vivimos. Hay mucha gente que quizás piensa de esa forma, pero yo pienso que es tan importante que lo que nosotros creemos también lo vivamos, que vivamos de la forma en que nosotros creemos, ¿verdad? Que si nosotros pensamos como piensa el Señor Jesús y como nos dice su palabra que tenemos que pensar, si pensamos así, pues lo que tiene sentido es que yo voy a vivir de esa forma. Entonces no tiene sentido que yo piense de una forma y viva de otra forma. Eso no va, como que no tiene mucho sentido. Y el libro de Santiago, yo creo que principalmente se enfoca en eso, que nosotros estamos viviendo de la forma que estamos pensando o de la forma que estamos creyendo en nuestro corazón, ¿verdad? Si yo creo que pues vivir una vida de servicio es lo que nosotros tenemos que hacer, pues entonces si eso es lo que yo creo y estoy de acuerdo con eso, yo tengo entonces que vivir una vida de servicio, porque eso es lo que yo creo, ¿verdad? Yo no puedo decir, yo creo que sí, todos los creyentes tenemos que vivir una vida que sirve a los demás o que ayuda a los demás. Entonces yo en realidad no estoy haciendo eso. Pues eso yo no estoy haciendo entonces lo que yo creo, y el libro de Santiago nos ayuda a esto. Así que yo no quiero vivir como un ser humano que está fracturado, porque eso es vivir una vida pues fracturada. Y cuando digo fracturado me refiero a que eso mismo, que algo no concuerda, ¿verdad? Si una persona no está sincronizada en lo que piensa y lo que hace, entonces hay algo que no está bien. Así que la forma en que vivimos tiene que ir de acuerdo a la forma en que pensamos y viceversa. Así que, y esto, lo que nosotros creemos, va a determinar cómo vivimos nuestra fe. Y esto tiene que ver también con amar a las personas. Lo que yo creo me va a ayudar a mi actitud para las demás personas que están a mi alrededor, ¿verdad? Yo le voy a demostrar a ellos que lo que yo creo y lo que yo hablo y digo es también lo que yo hago, y ellos lo van a ver por medio de mis obras, ¿verdad? De las cosas que yo hago. Y Santiago nos muestra sobre esto, sobre la vida de fe, cuando Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y esa es la clave. Si Jesús es el Señor de mi vida, entonces mis obras o lo que yo hago tiene que mostrar eso, que Jesús es verdaderamente el Señor de mi vida.
Y cuando uno empieza a leer el libro de Santiago, mire cómo empieza el libro de Santiago. El primer verso en ese libro dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta a las 12 tribus, los creyentes judíos que están dispersos por todo el mundo. Así que esta carta desde el principio dice que va dirigida a los judíos del primer siglo, ¿verdad? De la primera iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia de los comienzos. Los judíos que eran creyentes, que se entregaron su corazón a Cristo, Él le escribe esta carta. Y ya vamos a entrar más adelante en por qué va dirigida hacia estos creyentes. Pero hablando del autor de este libro, hay varias cosas que tenemos que saber. Y estamos dando hoy una introducción y luego en las próximas semanas vamos a estar hablando más sobre el libro de Santiago. Pero es una introducción en este día. Y el autor de este libro, quiero mencionar, hablar sobre él un poco. Y obviamente su nombre es Santiago. Si usted no lo sabía, pues el libro de Santiago lo escribió Santiago. Ok, ya tenemos esa parte, ¿verdad? Pero ¿qué Santiago? Porque la Biblia menciona varios Santiagos. Hay un Santiago conocido como el hijo de Alfeo. Y no es que era feo, sino que se llamaba Alfeo. Y le decían Santiago el Menor. Santiago el Menor fue uno de los 12 apóstoles, de los discípulos del Señor, y usted puede leer sobre él en Marcos capítulo 3, verso 18, habla sobre Santiago, le decían Santiago el Menor. Pero había otro Santiago también que era el hijo de Zebedeo, y Santiago el hijo de Zebedeo era hermano de Juan, y pues a él le decían el mayor, ¿verdad? Estaba Santiago el Menor y Santiago el Mayor. Ellos, los Santiagos no eran hermanos, solamente hermanos en Cristo, pero este otro Santiago le decían el Mayor y era también uno de los 12 discípulos o de los apóstoles. Pero hay otro Santiago que se menciona también, y a este le decían Santiago el Justo, y es el hermano de Jesús o el medio hermano de Jesús. Y este Santiago es el autor de este libro, es quien escribe este libro y fue el primer líder de la iglesia de Jerusalén, pero no siempre fue un creyente en Jesús. Y eso es muy interesante, y esto es algo de lo que vamos a hablar sobre él. ¿Y cómo sabemos que Santiago era el medio hermano de Jesús? Porque también hay una enseñanza que viene de parte de la iglesia católica que enseña que que no creen que Jesús tuvo más hermanos y hermanas, y entonces mantienen que la Virgen siempre se mantuvo virgen todo el tiempo. Pero la palabra, cuando leemos la palabra, podemos ver claramente que la palabra sí menciona los hermanos de Jesús, inclusive hermanas y hermanos de Jesús, y también pues distingue, hace una distinción que no está hablando solamente de hermanos como decir mi hermano ¿verdad? Luis o mi hermano Marcos o mi hermana Rosalinda, etcétera, sino que está hablando de hermanos, y más adelante vamos a ver cuando dice hermanos y discípulos, o sea que está haciendo una distinción y lo vamos a ver por la palabra. Así que ¿cómo sabemos que este Santiago era el hermano o el medio hermano de Jesús? Pues vamos a leer algunos versos que nos van a ayudar a comprender esto. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, verso 25, dice, hablando de María y José, dice, pero no tuvieron relaciones sexuales o no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, hablando de Jesús. Y entonces dice, y José le puso por nombre Jesús. En ese verso, si usted lee pues la historia del nacimiento de Jesús ahí en el libro de Mateo, va a hablar sobre que José no conoció a María hasta después que Jesús había nacido. Esa palabra conoció no es de conocer, como decir cuando a alguien le presentan a usted, mire, aquí está José, ella es María, mucho gusto, encantado. No, ese conocer tiene que ver con relaciones íntimas, o para traerlo a más, ¿verdad? Para que comprendamos bien, relaciones sexuales entre un esposo y una esposa. Así que en ese verso está explicando que ellos no tuvieron relaciones
hasta después que Jesús había nacido. Así que claramente podemos ver ahí que la Escritura está explicando pues la condición de María después que Jesús había nacido y también la relación entre ella y José. Juan capítulo 2, verso 12 dice: después de la boda se fue unos días a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Después de esa boda, dice que se fue unos días a Capernaum y se fue y empieza a mencionar con su madre, dice sus hermanos y sus discípulos. Ahí está haciendo una distinción, que no está hablando solamente de hermanos, como decir mi hermano en Cristo o mi hermano en el Señor, sino que está hablando de sus hermanos, y luego dice y sus discípulos. Así que Marcos capítulo 6, verso 3, cuando la gente hablaban de Jesús, o hablando de Jesús, se burlaban de él. Y dice Marcos 6, verso 3, dice, y se burlaban diciendo: es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Entonces empieza a mencionar los hermanos del Señor por nombre. Dice Santiago, José, Judas y Simón. De hecho, Judas es otro medio hermano del Señor que también escribió un libro que está en el Nuevo Testamento, y es el libro de Judas. Y él pues es también hermano de Jesús. Así que podemos ver ahí que la Escritura menciona a cada uno de algunos de sus hermanos aquí. Y Santiago no siempre creyó en Jesús. Podemos ver, y más adelante vamos a estar leyendo en algunos versos. De hecho, ese mismo verso en Marcos 6, el verso 3 terminan diciendo: se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él, hablando, ¿verdad?, de las personas que estaban en aquel lugar y los hermanos de Jesús que no creían en Jesús. Así que dice Santiago no siempre creyó en el Señor Jesús, aunque crecieron juntos. Imagínese usted crecer juntos con Jesús y verlo desarrollarse y verlo, ¿verdad?, toda la vida, y aún así no creían. Y a veces nosotros somos impacientes con nuestros familiares, familias de nosotros que no han creído todavía en el Señor, y uno dice: pero ¿cuándo será que este hombre o esta mujer o este muchacho o esta muchacha van a creer en el Señor? Y nosotros tenemos que aprender a ser pacientes y seguir orando y seguir demostrándole a los que están a nuestro alrededor que nosotros pues somos seguidores de Cristo. No solamente hablamos del Señor, sino que hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Y esto es lo que el Señor usa para tocar los corazones de otras personas y abrir los ojos de la gente y revelarse a las personas por medio de nosotros, los creyentes, ¿verdad? Dice la Biblia que somos luz en medio de tinieblas y que nuestra luz no puede estar escondida. Así que esto es bien importante. Entonces, Santiago, algo sucedió en la vida de Santiago, porque ya en el libro de los Hechos podemos ver que algo sucede, y esto tiene que ver con algo que tuvo que haber visto y experimentado, y a mi entender fue no solamente la crucifixión, sino también pues la resurrección, y luego las apariciones de Cristo luego de haber resucitado, y luego la ascensión de Cristo cuando asciende al Padre. Y todas estas cosas, a mi entender, fue lo que Santiago experimentó, y ahí entonces se dio cuenta que su medio hermano en realidad no era simplemente otro hombre más, sino que él es el Cristo, el Mesías tan esperado, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y es lo que produce un cambio en su vida, en la vida de él. Y vamos a leer más sobre esto en breve. Pero en Hechos, si usted va al libro de los Hechos, en el primer capítulo, ahí, el libro de los Hechos, verso 14, dice: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. Ahí podemos ver que ya algo había sucedido en la vida de los hermanos de Jesús, que antes no
no creían que su hermano era el Mesías, no creían, pero algo sucede que ya de ahí en adelante comenzaron ya a creer y a entregar sus corazones al Señor. En Primera de Corintios capítulo 15 verso 7, ese capítulo, léalo porque describe prácticamente ese capítulo, el capítulo 15 Primera de Corintios, es lo que describe el evangelio, de qué se trata el evangelio del Señor. Pero ahí en el verso 7 dice: luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Entonces, cuando el Señor había resucitado, ¿verdad?, comenzó a aparecerle a sus discípulos, a personas de esa región, inclusive hasta más de 500 personas a la misma vez. Eso es un gran testimonio. Que alguien te diga que Jesús resucitó es una cosa, pero que el Señor esté apareciendo en medio de 500 o más personas a la misma vez, eso es un gran testimonio. En una corte, en un juicio, el testimonio de una sola persona puede hacer la diferencia para ese juicio completamente. Imagínese usted testigos, más de 500 testigos a la misma vez. Eso es un gran testimonio de la resurrección de Cristo que resucitó. Entonces, hablando de Primera de Corintios 15:7, está refiriéndose a que lo vio Santiago, su hermano, lo vio. Y yo creo que ese fue uno de los momentos que tocó el corazón de Santiago para darse cuenta que en realidad todo ese tiempo el Mesías había estado al lado de él. Y yo quiero decirte a ti que estás mirando en este día hoy, que a lo mejor tú has dudado a través de tu vida, a lo mejor tus familiares son creyentes, son cristianos, y tú has dudado del Señor en tu vida, pero el Señor va a llegar un momento que va a tocar la puerta de tu corazón, y puede ser hoy mismo. Y si el Señor toca la puerta de tu corazón, ábrele la puerta y tú vas a experimentar algo diferente en tu vida cuando tú hagas eso. Nuestros familiares van a experimentar el poder del Señor, el amor de Cristo, porque el Cristo que nosotros conocemos es un Cristo que se revela a nosotros. Él viene y se revela a nosotros con un propósito. Cuando Dios se revela a alguien es que tiene un propósito con nuestras vidas y con tu vida. Así que abre tu corazón a Cristo hoy. En Gálatas capítulo 1, versos 18 y 19, dice así, luego 3 años más tarde fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Este es Pablo que está hablando. Dice, para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Ahí de nuevo hablando del hermano del Señor. Ese es el apóstol Pablo. Ya para ese tiempo ya estamos viendo que después de la conversión de Pablo, ya al inicio de la iglesia, ya Santiago era un líder dentro de la iglesia. Era probablemente el primer líder que hubo en la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia y la única iglesia. Entonces, ahí vemos que ya había habido una conversión, un cambio, una experiencia que había tenido donde el Señor se había revelado a su vida. Y él había reconocido a Cristo en su corazón, no como su hermano, ahora como su Señor, como su Rey, como su único Salvador. Lo reconoció. En Hechos capítulo 15, verso 13, dice, cuando terminaron, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme. Y si usted continúa leyendo, o sea que Santiago era un líder. Algo sucedió. En su carta, Santiago nos dice, o cuando empieza más bien, Santiago no empieza diciendo, este es Santiago quien les escribe, el hermano del Señor Jesús. No, mire cómo Santiago empieza diciendo, Santiago, esclavo de Dios y de el Señor Jesucristo. Mire qué diferencia. Quizás al Santiago que antes era más arrogante, que no quería creer que su hermano era el Mesías. Ahora vemos un Santiago completamente diferente.
esclavo del Señor. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Existía algo en la ley que decía que cuando una persona había sido esclavo de su amo o de la familia a la cual él pertenecía, este esclavo judío había que dejarlo en libertad a los 7 años. Ahora, si ese esclavo decidía que él estaba bien y que él quería seguir sirviéndole a ese amo, o a ese patrón, a ese jefe, él lo podía hacer, pero tomaba esa decisión y desde ese día en adelante se hacía siervo para siempre. Y Santiago conocía esto sobre la ley, y la palabra que él utiliza ahí para decir esclavo era ese tipo de esclavo, uno que había sido esclavo por su decisión. Él se entregó. Y ese es el tipo de esclavo que describe ahí Santiago cuando él dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Él está diciendo: porque así yo decidí, me entregué mi corazón a Cristo. Y muchos de nosotros lo hemos hecho también. Nosotros hemos venido, no hemos sido forzados a venir a Cristo. Lo hemos hecho porque hemos decidido ser esclavos del Señor, pero esclavos del Señor porque hemos decidido ser siervos de Él, servirle a Él, ¿verdad? Para siempre, por toda la eternidad. Y ahora hemos sido hechos hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Dice que hemos heredado todas las cosas en Cristo Jesús. Así que todo lo que el Señor tiene, nos lo ha dado también a nosotros. Así que gloria a Él para siempre. Santiago asumió papel de liderazgo en la iglesia en Jerusalén desde sus comienzos. Fue un pilar en la primera iglesia y estaba lleno de sabiduría, porque Santiago había estudiado, ¿verdad? Y había crecido en el judaísmo, conocía la ley, conocía todo sobre el Mesías. Pero sus ojos todavía no habían sido abiertos, y cuando sus ojos son abiertos y Cristo se revela a él, entonces ahora comienza Santiago a utilizar todo lo que él había aprendido para la gloria de Dios y para servir a Jesucristo. Así que muchas veces, ¿verdad? Nosotros vemos que no podemos simplemente creer en Dios, también tenemos que anhelar ser como Jesús. Tenemos que no solamente creer, porque Santiago creía en Dios, pero sus ojos no habían visto al Mesías, sus ojos no habían visto y reconocido a Jesús. Nosotros tenemos que creer en Dios, pero también tenemos que querer ser como el Señor Jesús. Y por eso es que Santiago en esta carta escribe y hace una diferencia entre lo que es hablar o pensar de una forma y actuar de otra forma. Y nosotros tenemos que creer en Dios, pero también querer ser como el Señor, porque eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Y pues Santiago no creció creyendo que Jesús era el Mesías. Él creció creyendo quizás que Jesús era quizás un soñador, que quizás Jesús era un profeta, o quizás creció pensando que Jesús estaba equivocado todo el tiempo, o quizás pensaba que Jesús estaba loco, quién sabe, pero no creía que él era el Mesías, el hijo, el único hijo de Dios. Incluso después de los milagros que realizó Jesús, Santiago todavía dudaba. Después de algunos de los milagros que Jesús había realizado, si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que Jesús ya había hecho cosas grandes, milagros, y luego de ahí todavía la palabra revela que ni aún sus hermanos creían en él. O sea, Santiago era uno de ellos. O sea que Santiago pues tuvo que pasar un proceso entre la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Entonces Santiago se convierte en un creyente en Cristo Jesús. Algo sucedió en sus vidas. Y hablando de creyentes, pues Santiago le está escribiendo a creyentes judíos en este libro. Pero estos creyentes necesitaban saber cómo vivir una vida de fe, porque ahí empezaba una persecución con la iglesia del Señor.
Empezó una gran persecución y la Biblia nos enseña que hubo una persecución que causó que se dispersaran los creyentes por muchos lugares. No sé si recuerda, la semana anterior hablábamos sobre Esteban y hablábamos también, ¿verdad?, sobre la gran persecución, sobre Felipe, lo que hizo Felipe. Ellos fueron perseguidos y fueron dispersados. Y inclusive Felipe fue a Samaria y allá predicó las buenas nuevas del Señor. Entonces, en todo esto, toda esta persecución, Santiago está escribiendo en medio de todo lo que estaba aconteciendo para darle ánimo a los creyentes y para dejarles saber que la fe crece en medio de la persecución y en medio de las dificultades. Y esto es una gran lección para nosotros como creyentes. Tenemos que saber que nuestra fe, cuando hay dificultades, nuestra fe puede crecer y aumentar nuestra madurez en Cristo Jesús. Así que los creyentes estaban siendo perseguidos, habían sido esparcidos, pero esto les dio madurez espiritual y a nosotros también nos puede dar madurez espiritual. Usted quiere madurar en el Señor y seguir creciendo. Cuando llegue el momento difícil, no deje que su fe decaiga. Al contrario, afírmese más. Me gusta lo que leímos cuando estábamos orando por la iglesia que nos escribió desde Israel. Me gustó eso que dijo, que ahora nuestra fe está más firme que nunca, decían ellos. Fíjense qué ejemplo, que en medio de esa persecución, en medio de perder su edificio, en medio de no tener lugares donde reunirse, en medio de todo eso ellos dicen, pero nuestra fe está más firme que nunca. Gloria a Dios por ellos y gloria a Dios por lo que Él hace. Es difícil hablar y vivir por fe cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando hay situaciones fuertes es difícil. La mayoría de los creyentes en algún momento de sus vidas han hecho la pregunta. Yo he hecho la pregunta, usted quizás ha hecho la pregunta, todos, ¿verdad? ¿Por qué estoy sufriendo si yo soy cristiano? ¿Por qué me sucede esto si yo creo en Dios, si yo creo en Cristo? ¿Por qué me está pasando esto? Porque es parte de la vida, es parte. Vivimos en un mundo que ha caído, ¿verdad? Es un mundo que es depravado, es un mundo que ha sido, está bajo maldición prácticamente, hasta que venga Cristo a restaurarnos y a restaurar todo con nosotros. Pero vivimos en un mundo que está lleno de cosas, ¿verdad? De cosas que son fuera de nuestro control. No podemos controlar y esas cosas van a suceder. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué suceden estas cosas? Pero el Señor dice que en medio de estas cosas es que nosotros crecemos. Fíjese usted que esa es una oportunidad para nosotros crecer. En vez de preguntarle, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto? Lo que deberíamos hacer todos, incluyéndome yo, es que yo debería decir, una oportunidad para yo agarrarme más de Cristo, para servirle más al Señor, para acercarme más a Dios, para que mi fe pueda crecer. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero el Señor nos da las fuerzas y el Señor nos da la oportunidad para que crezcamos. Yo diría que los versos claves de este libro de Santiago, y más adelante vamos a leer muchos más, pero yo quiero leer los versos claves de todo este libro. Prácticamente, en mi opinión, son en el capítulo 1, versos 22 al 25. Y yo los voy a leer en este momento. Dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Estos son los versos claves de este libro completo. Y ahí cuando dice que
que nosotros no escuchemos solamente la palabra, sino que la pongamos en práctica, porque si no ponemos la palabra en práctica, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Si yo digo una cosa y estoy haciendo otra, yo no estoy engañando a nadie más, me estoy engañando a mí mismo, en realidad. Entonces, yo tengo que alinear mis creencias con mis acciones, con mi forma de actuar, con mi forma de ser, ¿verdad? Si yo creo que hay que tener pues compasión y misericordia, entonces yo tengo que tener compasión y misericordia. Si yo creo que la Biblia me dice que sea paciente con los demás, ¿verdad? Con mis seres queridos que todavía no han conocido al Señor, pues entonces yo tengo que ejercitar esa paciencia en Cristo y lo más posible tratar de yo honrar a Dios en todo lo que yo haga. Así que en las próximas semanas vamos a ver muchas cosas, vamos a hablar de muchas cosas más, pero este libro es el primer libro que se escribe en el Nuevo Testamento y muestra cómo vivir en tiempos difíciles, así como el libro de Job en el Antiguo Testamento se cree que fue uno de los primeros libros que se escribió. Pues también es un libro comparable, ¿verdad? Que habla de una persona que está en medio de dificultades y Dios se le revela en medio de las dificultades. Así que es más o menos igual. Pero un resumen del libro de Santiago, vamos a estar hablando de la vida de fe que soporta las pruebas y vence la tentación, la fe que tiene obediencia activa, también una fe que controla su manera de hablar, también una fe que tiene sabiduría, ¿verdad? Que viene de parte del Señor. La fe que se somete a Dios y resiste al enemigo. La fe que es paciente y una fe que ora con fe en Cristo. Así que estas son algunas de las cosas que vamos a estar hablando. Así que yo les animo a que pues sigamos y que nos pues vengamos a escuchar el estudio. Y luego pues vamos a dar otros repasos y mucho más que tenemos que decir sobre esto. Pero para finalizar hoy, simplemente quiero decir que a veces tenemos una vida que está fracturada porque estamos viviendo una cosa y creyendo otra. Tenemos que procurar que nuestra vida esté sana en el Señor, que sea una vida que esté de acuerdo y alineada con la palabra del Señor en todo lo que hacemos, y que no seamos oidores solamente de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Así que esto es lo que vamos a estar hablando sobre esto y muchas cosas más, así que les animo. Pero quiero hacer una oración en este momento. Si hay alguien que está luchando por esto, ¿verdad? Por ser un hacedor de la palabra, no solamente ser un oidor, el que escucha pero no hace, sino ser un hacedor de la palabra también como uno que escucha. Yo quiero orar por ti. Y si hay alguien que todavía ni siquiera ha creído en el Señor Jesús, así como el que escribió este libro, Santiago, que vivió junto a Jesús toda su vida, pero no fue hasta el momento cuando Jesús se le reveló y cuando él vio al Cristo resucitado y cuando se dio cuenta que ese en realidad era el Mesías. No fue hasta ese momento que su vida no dio un cambio. Tu vida puede cambiar hoy si tú le das la oportunidad a Jesús, a que Él entre en tu corazón y que Él comience a restaurar tu vida desde hoy en adelante. Así que yo voy a orar por todos los que estamos aquí y los que están mirando a través de este video. Padre, en el nombre de Jesús, delante de tu presencia estamos, Señor, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias porque así como tú te le revelaste a Santiago y a los discípulos y a muchas personas y apareciste, Señor, luego de haber resucitado a muchos que fueron testigos de que tú eres el Mesías. Señor, así de esa forma te pido que te reveles a nuestras vidas y a todos los que están aquí, a todos los que están mirando hoy, en el nombre de Jesús. Sea que seamos creyentes, que necesitamos acercarnos más a ti y vivir una vida como creyentes, o sea que seamos personas que todavía no hemos abierto nuestro corazón a ti. Señor, toca nuestras vidas hoy en el nombre de Jesús y ayúdanos
a seguirte todos los días de nuestra vida y a que cada día más seamos como tú, Señor. Que no solamente escuchemos tu palabra, sino que hagamos lo que dice tu palabra que hagamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú hiciste esta oración y si decidiste hoy entregar tu corazón a Cristo, te pido que escribas a la dirección que aparece en la pantalla. Queremos ayudarte a crecer más en el Señor, a buscar una iglesia. Si estás aquí en California, si estás en el área del condado Ventura, Santa Bárbara, por ahí por Los Ángeles, donde quiera que estés, pues déjanos saber para nosotros ayudarte a encontrar una iglesia que esté cerca, donde Cristo es el Señor y tú puedas crecer con Él. Y todos ustedes pues compartan el video con alguien, ayúdenos a esparcir las buenas nuevas y déjenle saber a todos pues sobre este video y compártanla en las redes sociales. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde a todos ustedes.